Bueno, vamos a entrar con Cristóbal, que nos está esperando. Eh, Cristóbal, buenos días. Buenos Buenos días, días, buenos Cristóbal. Un días, saludo hasta Canarias. un Aquí saludo. estamos debatiendo, pero muy Allá, duro, ¿eh? le escucho. Muy duro sobre el PSOE. Hemos empezado debatiendo sobre que el PSOE es una gran estafa y hemos terminado en la izquierda. Es que somos así, sadomasoquistas. Hemos Mm. terminado pegándonos puñaladas aquí en la izquierda a saco. Roberto y yo los primeros, ¿eh? Que no opinamos igual. Mm. ¿Qué te parece? ¿Es una gran estafa el PSOE? Bueno, no. Reformulo la pregunta. ¿Es una gran estafa el PSOE? No. ¿Por qué es una gran estafa el PSOE? Porque Bueno, con lo del PSOE se podría decir aquello que dice la gente de broma, dice, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas, no? Decía, sí. decía algo, si sabes. Es decir, a estas alturas, lo que es más significativo que lo que hace el PSOE es que todavía se esté dando vueltas alrededor del PSOE. Y fíjate que hay alguien, una persona que te decía o te echaba en cara, pero no te enteras, Luis, si el PSOE no es de izquierda. Vamos a ver, los primeros que se refieren al PSOE como parte de la izquierda son Unidos Podemos, son Izquierda Unida y son el PSE cuando están en la fase de vamos a pactar, vamos a ver si creamos gobierno. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, fíjense que son ellos los que una y otra vez hablan de la izquierda, es que la izquierda esto, es que la izquierda lo otro, refiriéndose al PSOE, salvo cuando se aproximan las elecciones. Cuando se aproximan las elecciones, como está sucediendo ya de alguna manera, porque se van calentando los motores, es cuando empiezan a diferenciarse, porque llega el momento de van a llegar las elecciones y eso no es, tienen que votarnos a nosotros y demás, ¿no? Entonces, el PSOE es lo que es un partido socioliberal que cumplió el papel que ha jugado, mira, la socialdemocracia ha jugado el papel que ha jugado el PSOE históricamente, pero no en el Estado español, en todo el mundo. O sea, la socialdemocracia es eso. Había un filósofo, quizás uno de los filósofos españoles más importantes que ha habido, marxista, comunista, que se llamaba Manuel Sacristán, que en el año 82 le hacían una entrevista y le preguntaban, fíjense que estábamos hablando de casi cuando ya empezaba el tema de la OTAN y todo eso, creo que era en el 82 o en el 83, le hacían una entrevista y le preguntaban si el PSOE había traicionado a la izquierda. Y entonces él contestaba esto, dice, decir eso es no conocer historia, no saber lo que es la historia de la socialdemocracia. Y entonces apostillaba, la socialdemocracia ha hecho eso siempre, desde el asesinato de Rosa Luxemburgo hasta la actualidad. Su papel es meter con vaselina lo que la derecha tradicional no logra meter. Y eso es lo que hizo el PSOE, lo hablábamos el otro día, desde la llamada reconversión industrial, que fue acabar con lo que había de industria en el país, hasta la actualidad. Y la introducción en la Comunidad Económica Europea, que se vendió como la llegada de la modernidad a España. En España había, y yo creo que sigue habiendo, un cierto complejo, ¿no? Como que estaban apartados de Europa, se decía aquello de que África empezaba en los Pirineos y todo eso, por eso fue tan fácil meter ese proyecto, que a la postre se ha visto que es un proyecto neoliberal y que tenemos lo que tenemos con ese proyecto y que además venía de la mano de la OTAN. O sea, eso es el PSOE. Seguir dándole vueltas a estas alturas tiene poco sentido. Claro, te dice mucho de las otras organizaciones cuando lo consideran que son parte de la izquierda. Y si el propósito de Podemos, como de lo que queda de Podemos, porque si quieres podemos mencionar algo al respecto, yo creo que Podemos está muerto. O sea, vamos a asumirlo así. Podemos está muerto. Pero si el propósito de Podemos o de Izquierda Unida es gobernar con el PSOE, no hace falta ser muy inteligente si no te engañas para saber que al final lo que sucede es esto que estamos viendo. Alguien decía ahí, Cristóbal va a terminar de dar leña al mono. Otro pequeño apunte. Hay, Dale, 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 dale. no, pero si es que no tiene mucho sentido. Fíjate que a veces no lo de Rosario, que tiene gracia, ¿no? Sino muchas personas que nos dicen, como te estaban diciendo ahora a ti hace un momento, es que lo que divide a la izquierda, vamos a seguir dividiendo a la izquierda, la culpa de lo que pasa es de ustedes que hacen crítica, como dices tú, eso, muchas gracias, ¿no? O sea, que tenemos capacidad para modificar el voto a nivel estatal, no, no, lo que lleva a la situación en la que estamos
y la situación en la que estamos es que va a haber un cambio de ciclo y seguramente que van a gobernar el PP y Vox, no son los críticos, ni siquiera son los medios de comunicación del sistema con los que ahora está batallando Pablo Iglesias en la base, diciendo es que los medios, esto. No, 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 no. Son las propias políticas, es la propia falta de proyecto alternativo lo que acaba agotando las promesas de estas organizaciones. No son ni los críticos, ni los medios, ni nada, ¿no? En el caso de Podemos, pues eso, es decir, son ellos mismos los que han llegado al punto en el que están, que es de destruir. Y hay muchas personas que venían diciendo, y nosotros en la revista lo veníamos diciendo, los que tienen experiencia y son mayores más, que Podemos iba a acabar así, porque no era ni siquiera una organización propiamente dicha, sino una amalgama de grupos reunidos al calor del interés de llegar a las instituciones. Cuando los vientos vienen favorables y hay un gran resultado electoral, todos son amigos. Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, Yolanda, todos amigos porque hay para todos en la tarta. Cuando la cosa se empieza a desmoronar, se ve esto que se está viendo ahora, que es una absoluta descomposición. Roberto, vas tú. Sí. Lo único que quería comentar antes de eso es que tienes razón. Recuerdo perfectamente a los mayores diciéndonos, yo estaba muy ilusionado en su momento con Podemos, por supuesto, diciéndonos, oye, esto no va a funcionar. Y de alguna forma, esa arrogancia que nos da muchas veces la edad, por desgracia, era de, nada, esto seguro que sí que va a funcionar, ¿por qué no? Esto es nuevo, esto de verdad es auténtico, ¿no? Y fíjate, toda la razón, ¿no? El tiempo ha ido pasando y nos lo dijeron claramente, esto no va a funcionar. Roberto, Hola, Cristóbal. dale caña al Parece, Cristóbal, que tienes poderes telequinéticos, ¿no? Mira, le has leído la mente aquí a Aitor. Cristóbal, me gustaría conocer tu opinión respecto a que Argelia haya roto el acuerdo de buena amistad con España. ¿Qué te parece? Significativo de lo difíciles que se van a poner las cosas en el Estado español. Ayer a última hora añadíamos esa noticia en Canarias Semanal y fíjate las implicaciones que tiene todo lo que está sucediendo. El otro día lo apuntábamos, solo ligeramente, todo lo que está sucediendo en el norte de África, que tiene que ver con la gran implicación del Estado español con la OTAN, que tiene que ver con la geopolítica mundial y el enfrentamiento entre bloques, todo está totalmente relacionado. Porque Pedro Sánchez entrega definitivamente el Sáhara. Yo creo que España o los gobiernos españoles ya lo habían entregado de facto, pero bueno, definitivamente dice, me sitúo al lado de Marruecos y entrega el Sáhara a la dictadura alauita y no lo hace por casualidad, lo hace en el medio, en un contexto en el que está respondiendo a las exigencias de los Estados Unidos. Porque en África se está jugando una batalla importante. El otro día lo hablábamos cuando hablábamos de la intención de la OTAN de poner una base militar en Canarias para el control de África. En África se juega una gran batalla porque tiene una penetración de China tremenda. Si nosotros vemos un mapa con las importaciones y exportaciones de África, China está totalmente, ha copado África. Luego tenemos a Rusia, que está teniendo ya su influencia desde el punto de vista militar, y para Estados Unidos es fundamental controlar África. Para controlar África necesita amarrar al socio que es Marruecos. Y para amarrar al socio que es Marruecos hay que darle a Marruecos lo que quiere, que es el Sáhara. En ese juego entra el Estado español como Estado vasallo que es de Estados Unidos, le entrega a Marruecos, le entrega el Sáhara, y eso nos sitúa a los propios ciudadanos del Estado español en una situación súper complicada, porque creamos ahí un avispero en el que se enemista España con Argelia, que es un país fundamental, como todo el mundo sabe, no solo por los intercambios económicos, sino por algo tan básico como es la dependencia que tenemos del gas argelino, es decir, algo fundamental para el propio desarrollo de la economía y para que todos vivamos en el Estado español. Y Argelia obviamente responde, se está acercando más a Italia, nunca le van a faltar clientes para vender su gas,
Y eso nos va situando en una situación súper compleja. Al mismo tiempo, la cosa se va calentando desde el punto de vista militar. En Marruecos se produce el desembarco de Israel, no sé si lo saben, que Israel está ya metido en Marruecos plenamente, el Mossad le está dando asesoramiento, le está dando armamento a cambio de concesiones petrolíferas, y por el otro lado, en Argelia, que tienen un tremendo ejército contra el que no podría Marruecos sin el apoyo de Estados Unidos y de Israel, anuncia que va a hacer maniobras militares dentro de no mucho tiempo con Rusia. Así que imagínate el avispero que se está formando en el norte de África, que como decíamos el otro día, afecta a Canarias, pero afecta a todo el Estado español. Ayer comentábamos aquí en la redacción de Canarias Semanal algo evidente, ¿no? Si la gente supiera por qué se hacen la guerra, nadie iría a la guerra. Y además lo que se haría sería acabar con los gobiernos que promueven esa guerra en beneficio o para garantizar los intereses de multinacionales, de las burguesías de cada país. Pero si la gente supiera realmente hasta qué punto el Estado español, el gobierno español, está poniendo en peligro a todos los ciudadanos del Estado, con esta implicación tan tremenda que está teniendo en la OTAN, que no es solo en Ucrania, sino que en el momento en que digamos, el escenario bélico se traslada a África, nos sitúa en esa situación, bueno, sería, desde luego, se produciría cuando menos una rebelión, si no una revolución, porque una revolución requiere organización y no la hay, pero por lo menos la gente reaccionaría, ¿no? Totalmente. Cristóbal, ¿cómo enmarcas, aquí hemos criticado mucho, te puedes imaginar, el aumento presupuestario de 3.000 millones de euros pedidos por defensa, que Hacienda dice que este año va a ser difícil, pero que el año que viene sí o sí lo tenemos? ¿Qué te parece? Con la que está cayendo, cómo está la gente, hogares con problemas para pagar la factura de la luz, 1 de cada 3 niños españoles en riesgo de pobreza. ¿Cómo podemos permitir que el PSOE gaste o pida gastar 3.000 millones de euros en defensa? Hombre, son dos preguntas, o al menos yo identifico dos preguntas en lo que tú dices, Luis. La segunda es, ¿cómo podemos permitirlo? Podemos permitirlo porque no tenemos ninguna organización popular que lo impida. No es que podamos, es que no tenemos ninguna opción de impedirlo. Lo único que podemos hacer es denunciarlo, y es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo se enmarca? Se enmarca en este contexto mundial del que estábamos hablando, ¿no? Se enmarca justamente en ese contexto. No es casual, ni es una ocurrencia de Margarita Robles, ni es una ocurrencia del gobierno español. Forma parte de los compromisos, de aquellos compromisos que decía Enrique Santiago que había que respetar, de los compromisos de España con la OTAN. Bueno, pues los compromisos de España con la OTAN implican o suponen la implicación que está teniendo España en un conflicto como el de Ucrania, contribuyendo a alargar la guerra, contribuyendo a que la situación económica siga empeorando, contribuyendo a que haya una inflación galopante, que vayamos a tener problemas posiblemente de combustibles y demás. Y tiene que ver también con este anuncio. Yo leía la noticia ayer en el país y fíjate, anunciaba estos 3.000 millones de euros que se van a aumentar de una manera o de otra, son como, por así decirlo, como una demostración de que el gobierno va en serio con la OTAN, con el compromiso que tiene con la OTAN, porque a su vez el compromiso a más largo plazo es, y lo reconocía el país, era aumentar el gasto militar del 1,03% al 2% del PIB. Duplicar el gasto militar y, en este caso, directamente relacionado con el compromiso con la OTAN. Apunte, este incremento del gasto militar que quiere duplicarse y este incremento del gasto asociado a la OTAN se produce con el gobierno de Biden. Recuerden que Trump estaba echando en cara a sus socios europeos que no se implicaban, que no gastaban dinero, que nosotros no vamos a seguir no vamos a seguir pagando por seguridad, y quería que todos incrementaran el gasto militar y la implicación del gasto militar asociado a la OTAN. Bien, pues ha sido con Biden, no ha sido con Trump, como cuando esto se está produciendo. Y se ha producido con la habilidad o con la excusa de presionar hasta conseguir que estallara el conflicto en Ucrania para tener la excusa ideal y decir que Europa tiene que incrementar su gasto militar
porque nos estamos jugando la vida, por así decirlo. Y apunte también muy importante, no solo el Estado español, el propio artículo este del país recordaba que Alemania, país que después de la Segunda Guerra Mundial había tenido como el compromiso de no remilitarizarse, bueno, ha aprobado nada más y nada menos que una inyección de 100.000 millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas de este país, con el gobierno tripartito de socialdemócratas, de los liberales y de los verdes, los famosos verdes, que le sucede como le puede suceder a Unidas Podemos. Te metes en un gobierno para gestionar el sistema capitalista y eso incluye la guerra y se ve ahí en lo que está sucediendo. Entonces todo eso se enmarca en esa lucha geopolítica que se está dando, que va a ir a más, en la cual por un lado tenemos a Estados Unidos y tenemos a la Unión Europea y por el otro lado tenemos a China y a Rusia. Rusia es una gran potencia militar y China se está armando también. Entonces, lo que vamos a tener en los próximos años es un incremento de los conflictos. Hay gente que teme el posible estallido de una tercera guerra mundial, pero una tercera guerra mundial no tiene tampoco que darse de una manera clásica como se dio la primera o la segunda. Si tenemos un conflicto en Ucrania, si se genera otro conflicto en Taiwán, si se genera otro conflicto por el Ártico, si generamos conflictos en África, y en cada uno de estos conflictos hay un posicionamiento de los países de acuerdo a estos bloques que se están generando y que se están consolidando, pues estaremos en realidad de facto también como en una tercera guerra mundial. La situación en los próximos años todo indica que se va a poner muy mal, ¿eh? Muy mal. Ahí ahora se habla mucho de un nuevo concepto, no es nuevo, pero se ha puesto de moda el concepto de la multipolaridad. Y hay muchas personas, sobre todo en el ámbito progresista, que de una manera yo creo que absolutamente ilusa, están planteando que esta multipolaridad, una vez que Estados Unidos pierda su hegemonía, va a poder ser una multipolaridad de cooperación y, como se dice ahora, de win-win, de todos ganamos, ¿no? Pero claro, es una ilusión que carece de evidencia empírica en cuanto a cómo ha funcionado siempre el sistema capitalista. El sistema capitalista, si algo lo caracteriza, es la competencia. La competencia, la acumulación, unos países crecen a costa de lo que le quitan otros países y enfrentamiento entre potencias. Esa multipolaridad ya se dio en la primera, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y acabó con ese enfrentamiento. Si tenemos bloques capitalistas luchando por los recursos mundiales escasos, luchando por zonas de influencia y luchando por imponerse unos a otros, ¿cuál puede ser el resultado de esa multipolaridad? Pues la historia, lamentablemente, dice bastante acerca de cuál puede ser el resultado, con dos conflagraciones mundiales que tuvieron millones y millones de muertos. Totalmente. La historia y el RIS. Aunque parezca mentira. Roberto, te despedimos ya, ¿no? ¿O te puedes quedar con nosotros más? Le quería hacer una última pregunta a Cristóbal, ya que antes se generó, Luis, el debate de cuál es el líder que puede encauzar mejor la izquierda, y se hablaba de Chenique, de Rejón, hablábamos también de Pablo, ¿no? De Yolanda. Cristóbal, ¿en quién ves tú que los hombres y mujeres de izquierda podemos depositar nuestra confianza? ¿Quién es este líder que nos viene a salvar, entre comillas? ¿Hay alguno que... ¿Hay alguno? Bueno, ustedes más o menos, como ya hemos hablado un par de veces, se lo pueden imaginar cuál va a ser mi respuesta, ¿no? Sí. Primero, lo fundamental, y alguna de las personas que están escuchando este directo lo decía, lo fundamental es tener un proyecto de cambio, un proyecto de transformación. ¿Cuál es el proyecto de transformación de Podemos? ¿Cuál era el proyecto de transformación de Podemos? Si tuviéramos tiempo para analizarlo, cómo se iban haciendo promesas antes de llegar, promesas que uno sabía que no se iban a cumplir porque no había organización ni fuerza para cumplirlas, y cómo a medida que se aceptaba la posibilidad de gobernar, el propio Pablo Iglesias iba echando en saco roto esas promesas. Decía, no hay que pagar la deuda externa. Luego decía, hombre, sí, hay que pagar la deuda externa porque no somos más realistas. Hay que controlar los salarios máximos. No, no se trata ya tanto de controlar los salarios máximos. Hay que nacionalizar. No, bueno, ya no vamos a nacionalizar. Decía cosas tales que quien sabe cómo funciona el mundo, y él lo sabe, sabía que estaba engañando a la gente cuando lo decía. En una entrevista que le daba a Jordi Évole, decía,
No, no, es que hay que decirle a los ricos, hay que decirle como si fueran niños, que a los niños cuando les dice que tienen que irse a la cama y que la sopa te la tienes que comer, pues a los ricos hay que decirle, tienes que pagar más impuestos, porque es lo que toca. Bueno, ya sabemos lo que sucedió. Los ricos están organizados y Pablo Iglesias no tenía detrás a nadie para decir eso. Entonces, la cuestión es que Podemos, esa amalgama que nunca ha sido un partido, nunca tuvo un proyecto realmente de transformación, de cambio de la sociedad. Lo que hace falta es una organización que tenga un proyecto de transformar la sociedad, que tenga un proyecto de ofrecer una alternativa al sistema capitalista que tenemos y que esté organizado, ya lo comentamos otras veces, y que tenga una base social. Y entonces puede haber un líder que represente a esa base social y que represente a ese proyecto de cambio. Como no existe ese proyecto de cambio, no va, te lo comentaba el otro día, da igual que se imponga Yolanda, que se ponga Echenique o que se imponga Pablo Iglesias. El resultado va a ser el mismo que tenemos ahora. Y es curioso cómo la gente va asumiendo las excusas que le dan estos líderes y una excusa recurrente es la de, pero si solo tenían 35 diputados, ¿qué se podía hacer? Es que con 35 diputados no se podía hacer otra cosa. Bueno, lo de los 35 diputados lo sabía Pablo Iglesias cuando decidió entrar en el gobierno. Cuando decidió entrar en el gobierno lo hace, entre otras cosas, porque Podemos ya estaba de capa caída. Podemos estaba en una situación muy complicada que de no entrar en el gobierno podría haber entrado en esa situación en la que está ahora. Lo que hizo fue retrasar esa descomposición y entró para salvar su propia organización y para salvarse él. Y con esos 35 diputados él decía, vamos a conseguir esto, esto y esto. Y era la justificación del propio pacto de gobierno. O sea, no lo decimos nosotros. No es que nosotros le dijéramos, Pablo, tienes que hacer esto, lo otro y lo demás allá. No, lo decía él. Y lo decía sabiendo muy posiblemente que no podía hacerlo. Entonces, sinceramente, poco importa. Eso es como aquella fábula de los conejos que van a ser comidos por unos perros y mientras van a ser comidos empiezan a discutir, no son galgos, son podencos. Te digo yo que son galgos, que no que son podencos. Y mientras vas diciendo son galgos o son podencos, no te organizas, sigues con la esperanza de que esta gente pueda salvarnos. Y bueno, lo que toca ahora es un cambio de ciclo, olvídense. Lo más probable es que gobierne el PP y el PSOE. Digo, el PP bueno, con Vox. es lo mismo, El PP con Vox. Disculpen el lapsus lingüe. Al final es lo mismo. Oye, muchas gracias. Yo, Luis, me tengo que retirar, pero siempre es un placer escucharte, Cristóbal. Nos iluminas con tus argumentos. Un placer enorme, Roberto. Mañana nos vemos a las 9:30. No faltes, ¿eh? No, como siempre, Luis. Un abrazo, bueno. Cristóbal, Luis, hasta luego. Roberto, un abrazo. Fíjate. Cristóbal, al final sé que hay muchas personas que necesitan tener esperanza, ¿no? Creo que uno de los problemas que tenemos en la izquierda es la falta de esperanza, ¿no? La gente necesita esperanza, necesitamos ilusión, necesitamos creer que Yolanda va a resolver todo, como antes necesitábamos creer que Pablo Iglesias lo iba a resolver todo, ¿no? Y la sensación es que, no sé qué te parece a ti, yo creo que Yolanda no va a llegar a la orilla. Es decir, la confrontación es ya tan brutal que ya no estoy diciendo que nos vayan a resolver los problemas porque yo tengo muy claro que no. Pero es que no creo ni que vaya a llegar a la orilla. Porque se van a matar, se están matando entre ellos. Sí, pero fíjate que yo también les estaba escuchando hace un momento antes de entrar yo en cuanto a eso y Podemos siempre fue así. Es decir, Pablo Iglesias se fue... Como Podemos, parece que era esa serie que tanto le gustaba a Pablo Iglesias, ¿cómo se llamaba? Juego de Tronos, ¿no? Donde en yo no la vi nunca, pero entiendo más o menos que viene a ser como Roma, pero con un elemento de fantasía, ¿no? Y sé que en cada capítulo iba muriendo gente y todo eso. Y Podemos siempre fue así. Si tú veías el retrato inicial de toda la gente que salió de la Complutense en ese proyecto que ellos tenían, y cómo fueron quitándose, ¿no? Primero se daban un beso él y Errejón, es que parecía, ya te digo, o Juego de Tronos o Roma, ¿no? Como él se iba quitando de en medio a tanta gente, Errejón que se lo montó por su cuenta, Alegre, Saonero, ¿cómo se llamaba? Carolina Vescanza, todos, ¿no? Eso ha sido siempre así, es decir, eso ha sido muy significativo de cómo ha funcionado esa organización. Y más aún, es decir, cómo Pablo Iglesias ha ido situando a gente afín así a él.
incluidos, y yo lo voy a decir porque es la verdad, y eso no tiene nada que ver con ningún tipo de planteamiento machista, incluido a la ministra Irene Montero. Yo no digo que Irene Montero no tenga sus cualidades, por ejemplo, como parlamentaria y demás, pero Irene Montero asciende a portavoz del grupo de Unidas Podemos cuando se empareja con Pablo Iglesias. Y Tania Sánchez anteriormente asciende cuando se empareja con Pablo Iglesias. Y cuando rompe la pareja, Tania Sánchez desaparece de la ecuación. Yo no quiero entrar demasiado en este tipo de dimes y diretes porque sería también caer en la trampa de los personalismos, cuando lo fundamental es la ausencia de un proyecto transformador. Pero lo pongo de manifiesto un poco para ejemplificar cómo esa lucha que ellos han tenido ha sido lo característico de estas organizaciones. Pero Cristóbal, a mí sí me parece importante, quiero decir, a mí Irene Montero realmente me parece que tiene mucho peso político. De hecho, yo estoy más o menos de acuerdo con la ley trans, salvando, por supuesto, que hay cuestiones con las que no puedo estar de acuerdo, como toda esta cuestión de alguna forma, el que se pueda elegir tan pronto, incluso con 12 años, ¿no? Esto me parece una barbaridad. Entre otras cosas porque he conocido algún caso directo, en el que hay personas que lo están pasando mal porque sus hijos han tomado unas decisiones y 2 años después se han dado cuenta de que eran unas decisiones equivocadas. Es decir, pero sí creo que... Sin posibilidad de ir para atrás después, ¿eh? Claro, te medicas o te operas sin posibilidad de ir para atrás. Sí, pero es muy complicado, ¿eh? O sea, una vez que se inician los tratamientos, lo que yo he visto en primera persona, no es nada fácil. Entonces, sí que tengo muy claro desde mi punto de vista que es una buena política. Pero la gran pregunta que yo hago, si Feijóo o Pedro Sánchez pusieran a su mujer como número 2 del partido, ¿qué diríamos desde la izquierda? Es que por eso Porque sería auténticamente salvaje lo que diríamos desde la izquierda. Ya no digo si Santiago Abascal pusiera a su mujer como número 2 del partido. Sería absolutamente salvaje. Entonces ahí sí que es una enorme contradicción, ¿no? Por eso lo digo porque es la realidad. Lo digo porque es la realidad. Y porque se ha impuesto una censura, ellos la imponen, fíjate, en la cual si tú dices algo tan evidente, casi como si fueras un machista. No. De machista nada. La cuestión es que esa señora, sean cuales sean sus cualidades, llega a ser portavoz de Unidas Podemos cuando se empareja con Pablo Iglesias. Y en cuanto a su valía, podríamos hablar si la tiene o no la tiene, pero lo importante, fíjate, tú estabas hablando ahora del tema de la ley trans. Yo no niego la importancia de la ley trans, otro día a mí me parece muy importante, de verdad. Podemos debatir sobre eso. Yo no la comparto y hay argumentos para eso. Quizás sería mejor que lo debatiera. Pero fíjate, es que es un tema súper complejo en el que quizás si nos metemos nos vamos de otros temas. ¿Por qué te digo eso? Por supuesto, por si alguien tiene alguna duda, yo defiendo que cualquier persona que sea transexual no solo tenga la posibilidad de transitar, si quiere, y no solo eso, sino que la seguridad social, la sanidad, debe cubrirle esa operación o lo que sea. ¿Por qué? Porque una persona transexual no es cualquier cosa, ni es un capricho, y es un tema bastante grave, ¿no? Que una persona tenga tal. Ahora, pero eso no significa que defiendas la ley trans, porque la ley trans tiene otras características y es otro tema. Otro día hablamos si quieres. Venga, un día nos citamos y hablamos al respecto. Claro, porque ¿vale? a mí me costó entender todo este tema, ¿eh? Te lo advierto. Sí. Y toda la teoría queer y todo eso, me costó mucho entenderlo porque tiene su complejidad, pero al final, leyendo mucho y hablando con unos y con otros, me he hecho una idea. Pero fíjate, a lo que yo voy es, sin negar la importancia que tiene algo como defender los derechos de las personas trans, como sin negar la importancia que tiene anteriormente con otros gobiernos, pues que se apruebe una ley de matrimonio igualitario que permita a las personas homosexuales casarse y tener los mismos derechos que puede tener una persona heterosexual. Sin negar esa importancia, fíjate que eso son políticas
que no afectan a la mayoría de la población. Eso no A significa que colectivos. afectan a colectivos, no significa que esos colectivos no haya que defender sus derechos, por supuesto que hay que defender sus derechos. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la mayoría de la población en la que está incluida la persona trans, la persona homosexual que se pudo casar con su pareja, pero sin embargo no tiene trabajo, tiene un Claro, trabajo no, que son precario, trabajadores también. se ve afectado porque este gobierno nos mete en la guerra y entonces hay una situación económica que no le permite llegar a final de mes, o pierde la casa, ya sea homosexual, bisexual o transexual? Eso le afecta a todo el mundo. Y sin Claro. embargo, esas políticas son las que esta izquierda, denominada en Estados Unidos y de la que ellos toman muchos elementos, denominada izquierda woke, esta izquierda abandona esas cuestiones fundamentales. Abandona lo fundamental, que es el conflicto que tienen la mayoría de los trabajadores con las oligarquías españolas que nos meten en guerra, que Estoy como completamente de el acuerdo contigo. ejecutivo este de la compañía eléctrica encima se atreve a decir que somos estúpidos, no podemos pagar la luz, pero es culpa nuestra porque somos estúpidos. Esos intereses fundamentales, que son los que tradicionalmente ha tocado y tiene que seguir tocando algo que se merezca llamar izquierda, estas organizaciones lo abandonan. Y entonces trasladan el debate a cuestiones tales como la ley trans o solo sí es sí, elementos que no les obligan a tocar ninguno de los aspectos Estoy fundamentales de de la acuerdo, cultura completamente económica de y acuerdo social. contigo. Y se convierte en una cortina de humo. Y entonces la discusión se produce en esos términos culturales, en esos aspectos concretos de la cultura, porque hay otros aspectos de la cultura que no se tocan, y la discusión se mantiene en esos términos entre Unidas Podemos y Vox. Sí. Nosotros defendemos a las mujeres, los de Vox son unos machistas. Nosotros defendemos los derechos de las personas trans, se supone que un sector de las feministas no los defienden, ellas no opinan lo mismo. Pero la discusión se mantiene ahí, ¿vale? Estoy de acuerdo. Y esa reforma laboral que no cambió nada y que aplaudió la patronal, y eso de que estemos en la guerra y vayan a aumentarse a duplicar el gasto militar con lo que ello implica, eso de que nos metan en una guerra y podamos acabar enfrentados con nuestro vecino Argelia, esas son las cosas fundamentales que con estas políticas y con estas peleas consiguen apartar de nuestra visión. Y nos tienen a todos discutiendo si la ley trans sí, si la ley trans no, porque sí, porque no. Insisto, no digo que no sea importante cualquier cuestión que afecte a los grupos, a un colectivo minoritario. Pero es que ese colectivo minoritario de transexuales o de homosexuales también son trabajadores, salvo los que sean empresarios. Los que sean empresarios, olvídate, si son multimillonarios que no tienen problemas. No necesitan ni ley trans, ni necesitan nada, porque ya ellos son multimillonarios y no tienen esos problemas. Pero los problemas fundamentales no se tocan, no los tocan. Ahí está la trampa del asunto. Estoy de acuerdo contigo, Cristóbal. Tenemos una izquierda periférica, ¿no? Una izquierda de colectivos de periferia que ha abandonado la centralidad y que ha abandonado lo importante, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso yo, al final, cuando hablamos de Yolanda, de Pablo, de quién va a ganar, de a quién se prefiere, de si va a llegar Yolanda a la orilla o no, que yo no lo tengo nada claro que vaya a llegar a la orilla, al final estoy contigo. No estamos construyendo una verdadera alternativa de izquierda, ¿no? Pero bueno, Cristóbal, un placer. Te tenemos la semana que viene. Contamos contigo de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? Muchas gracias a ti, Luis. Seguimos compartiendo y debatiendo. Lástima que siempre Sí, vayamos seguimos tan hablando, ¿vale? ajustados. ¿Sabes lo que a mí me gustaría? Que los compañeros y compañeras que entran aquí pudieran no solo poner un comentario, sino cuestionarnos en directo y hablar No, con no, ellos. por supuesto, por supuesto. Porque Ellos saben que aquí nos es muy pueden llamar interesante escuchar lo que dicen y demás. y que, sobre todo, yo no censuro ningún comentario, ¿no? Aquí nos No, por critiquen, supuesto. no, al contrario, ¿no? A mí No, me parece que es sanísimo, porque tenemos que debatir y tenemos que discutir y todos los que no estéis de acuerdo con lo que estamos diciendo o con lo que alguien que viene aquí, incluido yo, por supuesto, no está de acuerdo, lo tiene que decir porque nunca lo vamos a censurar. Aquí lo único que he censurado es algo de porno que nos envían de vez en cuando y cosas así, pero lo demás te boicotean. sale todo, sale No, todo. pero la cuestión, yo sé que entra todo el mundo y opina y tal.
La cuestión es, yo soy consciente de que muchas de las cosas que estoy planteando van contra la corriente. Entonces, Por supuesto. Es em, que tenemos que ir entonces contra la corriente. entiendo perfectamente lo que dicen los compañeros, lo que dicen las personas, como dicen, bueno, pero ¿cómo se cambian las cosas si no gobierna? Pero eso requiere un debate, requiere hablarlo, requiere intercambiar para poder ver si nos entendemos, ¿no? Y la cuestión es que las Totalmente. personas que entran solo pueden escribir, están en una inferioridad de condiciones con respecto a nosotros que hablamos, ¿no? Pero es lo que le da riqueza al programa, ¿no? Sus intervenciones también. Por supuesto, y que venga gente dentro del ámbito de la izquierda muy plural, con ideas muy diferentes y que cada uno aporte lo suyo y que discutamos, ¿no? Esa es la, creo yo que es la idea, ¿no? Pero bueno, Cristóbal, cuídate mucho, un beso y un abrazo enorme y nos vemos la Saludos. semana que viene. Un saludo para todos. Bueno, y ahora no os vayáis,